Hermanos y hermanas, les saludo con la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre que es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. En esta ocasión vamos a estar comenzando con lo que hemos comenzado el video pasado, ¿verdad? Sobre lo que llamamos en la teología como la teología propia misma, es decir, el estudio de la persona de Dios, de la persona como el Señor, el cómo se revela a través de la Escritura, nuestro todopoderoso, omnipresente, eterno, soberano Dios a quien servimos nosotros. Y para eso, primero que nada tenemos que entender primeramente nuestra naturaleza como seres humanos y que somos limitados y por tanto no vamos a pretender sondear y entenderlo todo lo que es el ser de Dios, porque es algo simplemente imposible, porque somos nosotros finitos y somos muy limitados. Sin embargo, este Dios a quien vamos a estudiar por medio de lo que Él ha dejado a nosotros como revelación de su persona, porque tenemos que entender que solamente Él se revela por medio de su santa palabra. Él se ha querido revelar por medio de la santa palabra, lo cual es un privilegio para nosotros como creyentes, porque tenemos como una carta de detalles del Padre a nosotros sus hijos y también al mundo. Pero a nosotros tenemos un mayor privilegio como creyentes cristianos. Si tú eres cristiano, por medio del Espíritu Santo, Él se revela a través de la Escritura a nuestros corazones de una manera especial, de una manera que el mundo no puede entenderlo, porque simplemente, como dice la Escritura, no puede entenderlo. El hombre natural, dice la Escritura, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes la capacidad dada por Dios por medio de su Espíritu en ti para poder entender las cosas que Él quiere que sepas, que es lo relevante para tu vida cristiana, para tu vida diaria en este peregrinar hasta la llegada en su día gloriosa. Y entendiendo que nosotros somos seres finitos, seres limitados, también lo que vamos a estar estudiando es el ser en su esencia de Dios y el cómo se ha revelado aquí en la Escritura. Y para eso vamos a estar estudiando algunos versículos de lo que habla primeramente. Ahora vamos a estar introduciéndonos en lo que es su eternidad, el ser eterno que es el único, incomparable, incomprensible Dios a quien servimos, pero como hemos dicho, en la medida que Él nos ha dado el entendimiento y la revelación, vamos a estar sondeando en la medida que podemos, ¿verdad? En la medida que Él nos da a entenderlo. Y dice la Escritura en Isaías 40:28, dice así la palabra: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice. Allí vemos que la Escritura mismo nos enseña que nosotros, como seres, como criaturas suyas, simplemente no podremos entenderlo por completo. Nunca jamás, porque nosotros somos seres finitos. Nuestra capacidad, tanto intelectual, de comprendimiento y nuestra finitud, simplemente no puede abarcar todo el ser de Dios. Y eso debemos entenderlo, y de esa manera debemos acudir al Señor. De una manera humilde, entendiendo nuestra posición delante de Él. Porque si no entendemos, si creemos saberlo todo, o si creemos que podremos saberlo todo de Él, simplemente podremos, ahí mismo ya no estamos desviando. En capítulo 36, versículo 26 de Job, dice la Escritura: He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Es decir, que Dios está fuera del tiempo y de la cronología. No podemos indagar, no podemos llegar en un comienzo de Dios,
porque este es uno de los atributos incomunicables que solamente Dios posee. Ninguna otra criatura existente posee esta cualidad, porque solamente el ser de Dios en su esencia puede poseer. Eso es lo que lo caracteriza y lo hace que sea Dios. Sin esta cualidad simplemente sería una criatura más, un ser finito más, porque tuvo comienzo. Ciertamente que es algo incomprensible para la mente humana que algo no tenga principio, pero por eso justamente este Dios es tan maravilloso y podemos confiar plenamente en Él, porque como dice la Escritura, en la eternidad pasada ya Él lo ejecutó todo su plan, tanto de redención, tanto todo lo que ha de ser ya fue hecho. Por eso puede leerse en 2 Timoteo capítulo 1, desde el 8 dice la palabra: por causa de este atributo divino, dice la palabra, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, habla Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de la existencia del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él está fuera del tiempo, fuera de la creación. El tiempo simplemente a Dios no le afecta. Por eso nosotros podemos confiar en Él y a pesar de que no podemos entenderlo todo, sabemos que Dios es un Dios eterno que lo está sosteniendo todo y está gobernando todo absolutamente. De este atributo depende también todos los demás atributos. En Éxodo capítulo 3, versículos 14 dice la palabra: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me mandó a vosotros. Es decir, el ser siempre presente. No dijo yo seré o yo fui el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y Jacob, sino yo soy. El ser siempre presente. Y este atributo no solamente es adjudicado al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Dios se presentó en la creación, en el inicio mismo, en Génesis 1, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo encontramos que dice, Bereshit bara Elohim. Es decir, esa palabra Elohim habla de una pluralidad de Dios. Se está presentando como el Dios trino, de creador eterno. Desde el inicio, Él fue el creador. Cuando Jesucristo habla en Apocalipsis y dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, está haciendo alusión a este versículo del Génesis 1, porque encontramos que en el hebreo ese Aleph y Tau del hebreo se encuentra en el centro mismo, diciéndonos Cristo mismo que Él se encuentra en medio de toda la creación. En Juan 1 encontramos y dice la palabra con una particularidad también similar a la del Génesis 1, y dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo es eterno en su esencia. ¿Por qué? Porque es Dios, el único con esa característica que lo hace Dios. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto? ¿En qué me afecta que Dios sea eterno? Bueno, en gran manera, porque la palabra dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, y es ante este ser eterno que vamos a dar cuenta, y el juicio ya ha sido emitido. En Juan capítulo 3 dice la palabra, desde el versículo 18 les leo y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz de la eternidad de Dios, todos aquellos que rechazaron a su Hijo ya han sido condenados, porque Él ve de una manera panorámica todo el escenario de la creación, por su eternidad, porque Él está fuera del tiempo, y por eso es que todos los acontecimientos Él ya lo ve por hecho. También por causa de este atributo divino se sostiene todos los demás atributos, tanto su inmutabilidad, su omnisciencia. Todos estos atributos vamos a estar estudiándolo de una manera minuciosa también, de tal manera que nos deleitemos y nos maraville y nos sorprenda este Dios a quien nosotros servimos. Y lo más maravilloso para el creyente es que este mismo Dios eterno, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y como dice la palabra en Isaías capítulo 40, y les leo desde el versículo 15, dice: he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. En comparación de Dios. Por eso la insensatez de la idolatría, por eso la insensatez de tratar de imaginarnos a Dios y de querer componer una imagen a Dios. Por eso Dios aborrece tanto de la idolatría, por ejemplo, porque a Dios no tiene paralelos, no tiene comparación, no podemos compararlo con nada, porque Él es sobre todas las cosas, está fuera del tiempo. Es más, como hemos dicho, Él creó el tiempo. Con Él comienza todo y Él tiene subsistencia en sí mismo. Y el gran misterio del Evangelio es que este mismo Dios mora en nosotros, de tal manera que el vacío del hombre es Él el que puede llenarnos y hasta rebosar, como dice la palabra. Por medio del Santo Espíritu es la promesa para aquellos. Él daría la fe y el arrepentimiento para poder entenderlo, y para poder nosotros ahora, por medio de su Espíritu Santo, que tiene la misma característica de eternidad, por medio del cual, como dice la Escritura, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros también ahora podemos gozarnos de su presencia en nuestros corazones. Ahora, a medida que lo entendemos, a medida que estudiamos su santa palabra y nos llenamos de Él, Él nos manifiesta por medio de su Espíritu todo, hasta aún lo profundo de Dios. Por eso cada uno de nosotros debemos clamar a Él, como dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso vamos a estar estudiando uno por uno en la medida que podemos. Y si el Señor nos da vida, cada uno de sus atributos, de tal manera que nos maravillemos y nos postremos delante de Dios, porque Él es digno. Amén.